¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en la entrevista con José Antonio Carracao, esta vez a quien damos ya la bienvenida. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallado. ¿Qué te parecen las nuevas instalaciones? Es la primera pregunta que hacemos a todos los invitados a la entrevista. Bueno, el primer comentario ha sido ese, ¿no? Que ha quedado muy bonito y no sé cómo se estará viendo en casa, desde cómo dará cámara, pero desde luego aquí se ve que es un plató que ha quedado muy chulo. ¿Y usted es el mismo Carracao de siempre o tras haber ganado unas primarias se siente diferente? No, para nada. No te cambia en lo personal, lo único que asumes es una nueva responsabilidad y por lo tanto te pones un poco a intentar estar a la altura de la situación, pero desde luego no me cambia en lo personal, creo que sigo siendo el mismo. ¿Y estaba seguro que iba a salir? No tenía la seguridad. Siempre que hay un proceso de elección caben todas las posibilidades y por lo tanto trabajamos intensamente para conseguir el respaldo de los compañeros y las compañeras. Es verdad que partíamos con un apoyo en cuanto a avales que hacía parecer que íbamos a encontrar un respaldo suficiente, pero hasta que no se decía siempre lo mismo, ¿no? Hasta que no se sacara el último voto de la urna todo era posible, y lo que sí fue cierto es que el hecho de que mi compañero Justino se presentara enriqueció el proceso por dar una opción más a las compañeras y compañeras, y por lo tanto un proceso democrático, limpio, transparente, del que el partido salió fortalecido sin duda. Bueno, tenemos como siempre a Paulina y a Laura, las compañeras periodistas, bienvenido, que también le van a hacer cuestiones hoy en este programa, cuando queráis. Bueno, señor Carracao, ¿qué lectura hace de la última encuesta del CIS el pasado mes de octubre? Bueno, parece que es como la respuesta tipo, ¿no? Pero es verdad que una encuesta a 8 meses de unas elecciones no deja de ser una aproximación muy somera a las intenciones de los votantes, por lo tanto tiene el valor que tiene en este momento y en este contexto. 8 meses dan para que cualquier cosa sea posible y nosotros precisamente para eso trabajamos, para que dentro de esas posibilidades esté el que un gobierno esté presidido por un partido de izquierda, socialista, que venga a traer el cambio que Ceuta necesita. Por lo tanto, la primera valoración es que una encuesta es la que se saca de las urnas y no la que se hace a 8 meses de las elecciones. Pero en todo caso esta encuesta viene a corroborar una tendencia que nosotros venimos palpando, percibiendo, de cada vez más apoyo ciudadano al trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy intensamente por recuperar la confianza ciudadana y todas las encuestas y todas las valoraciones y la presencia que tenemos en la calle nos transmite de que cada vez estamos aglutinando más apoyo en torno a nuestro proyecto, en torno a nuestra visión de Ceuta y de lo que queremos hacer con esta ciudad. Paralelamente se ve como hay un desgaste, un descenso de, digamos, la cercanía que siente el ciudadano con el proyecto de ciudad que tiene el actual gobierno del Partido Popular. Se le está de alguna manera pasando factura en la gestión que está haciendo de lo público, una gestión que nos parece totalmente alejada del interés general, muy centrada en los intereses particulares del entorno del propio Partido Popular y del Gobierno, y eso es lo que los ciudadanos están censurando y es lo que el PSOE quiere acabar con ello, lo que queremos cambiar, ¿no? Que recuperar el Gobierno de Ceuta para los ceutíes es nuestro único objetivo y 8 meses efectivamente da para mucho. Ahora hablaremos de esa encuesta o esas varias encuestas que se han hecho en la ciudad, lo que tiene que ver con cómo quedaría configurada la Asamblea. Pero yo sí quería preguntarle por otra encuesta, la encuesta nacional, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha dejado sus datos hace apenas unos días y que nos cuenta que en estimación de voto el Partido Popular sería primero, el PSOE sería segundo y Podemos se conforma como tercera fuerza con muy poca diferencia con los hasta ahora dos grandes partidos. Si nos vamos a la intención de voto directa, nos encontramos con Podemos en primera posición, el PSOE en segunda y el Partido Popular en tercera. Lo que parece evidente a la vista de esta encuesta del CIS y a la vista de otras encuestas, como puede ser la de Metroscopia para El País o la de Sigma 2 para Telecinco, es que ya hablar de dos grandes partidos se queda corto y que vamos a tener que empezar a hablar de tres fuerzas que pelean por alcanzar la presidencia del Gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, me parece bien. Nunca he sido, digamos, muy defensor del bipartidismo como concepto político, ¿no? Creo que opciones distintas que aparezcan vienen de alguna manera también a dar un toque de atención a la forma en la que hemos entendido la política, los propios partidos. Y yo soy de los que piensa que hay que darle un valor al movimiento que surge y que está en torno al partido político Podemos, mirándolo desde una perspectiva incluso propia, ¿no? como PSOE. Y creo que nos ha servido a los socialistas que aparezca Podemos
también para acelerar los cambios que eran necesarios. Veníamos hablando de ello desde hace mucho tiempo, la nueva forma de hacer política, nueva forma de dirigirnos a los ciudadanos, de interaccionar con ellos, darles participación en el seno de nuestras propias decisiones. Todo eran debates que teníamos ya abiertos en el seno del partido, pero que no habíamos terminado quizás de eclosionar, y la aparición de Podemos acelera todas estas cosas. Por lo tanto, yo le doy ese valor a esta formación política y al mensaje que ha venido trayendo. Otra cosa distinta son las cuestiones ya programáticas, concretas, si uno se detiene a conocerlas, ¿no? Creo que Podemos suena bien, pero a veces cuando nos detenemos a ver la letra pequeña de lo que anuncia, vemos como muchas veces, en la mayoría de los casos, cae en ese populismo sin mucha concreción y sin mucho contenido. Y claro, en un momento de crisis económica donde la ciudadanía lo está pasando muy mal, decirle a los ciudadanos aquello que quieren oír, pues tiene un efecto inmediato, ¿no?, de seguimiento, de apoyo. Pero esto es ahora, insisto, si quedan 8 meses para las elecciones municipales, aún queda más para las elecciones generales. Ha dicho Podemos que no se presenta a las elecciones municipales. Y esto me parece que es una actitud también a censurar, porque en los municipios, en los ayuntamientos, es donde se hace la política de proximidad, de primer contacto con el problema de los ciudadanos. Quien no quiere hacer política ahí está, de alguna manera, rechazando la posibilidad de estar cercano al problema, al dolor, al sufrimiento y a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, si queda mucho todavía para las municipales, aún queda más para las generales, y yo estoy convencido que nuestro secretario general, que ha anunciado que va a ser candidato, ya veremos cuando hagamos las primarias si finalmente es Pedro Sánchez nuestro candidato, pero estoy convencido de que el PSOE va a recuperar el gobierno de la nación, igual que estoy convencido, y lo digo con total sinceridad, el PSOE en Ceuta va a recuperar el gobierno de la ciudad autónoma. Y lo vamos a hacer porque los ciudadanos quieren cambio, lo estamos viendo en Ceuta cada vez más. Hay quien censura esta forma de gobernar, esta forma de gestionar, esta forma de hacer las cosas. Lo único que están esperando es que les demos una alternativa real, creíble, en la que puedan confiar, y en eso estamos, para eso estamos trabajando. Fuera ya de esa valoración que hace del resultado de Podemos, yo me refería más a cómo valoraba esa segunda posición del PSOE. El PSOE venía de una época en la que las encuestas no hacía más que caer y caer durante la anterior etapa de Pérez Rubalcaba. Esta era la primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya con un Pedro Sánchez asentado, porque la del mes de julio acababa de ser elegido y bueno, poco podían saber los ciudadanos de qué pretendía Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. ¿Qué valoración hace de esa segunda posición que parece consolidarse? Porque tanto en estimación de voto, que ganaría el Partido Popular, como en voto directo, que el vencedor sería Podemos, el PSOE sí que consigue mantenerse en esa segunda línea. Sí, lo importante, decía antes, de las encuestas es cómo marcan tendencia. Y la tendencia que tiene el PSOE es un partido al alza. Pasa a nivel nacional, pasa a nivel local. A nivel nacional el efecto Pedro ha sido muy importante en la revulsión que ha significado, ¿no? Creo que Pedro está haciendo una cosa muy buena, que es fundamental, es la única cosa que hay que hacer en política, y es hacer aquello que se dice. Él llegó con una serie de mensajes y los está llevando a cabo, está cumpliendo, por lo tanto recupera la credibilidad. Y esto es lo que nosotros también queremos hacer en Ceuta, es seguir recuperando la credibilidad ciudadana, la confianza hacia nosotros, para darnos la oportunidad de gestionar de otra manera los intereses de esta ciudad. Ese es el único objetivo, pero sobre la encuesta, el que el partido esté en una segunda posición, el interés que tiene es que marca la tendencia al alza, y estoy convencido de que finalmente, no cabe duda, vamos a recuperar el gobierno y vamos a poder poner orden en muchas cosas que ahora mismo están patas arriba. El gobierno de Rajoy lo ha puesto todo patas arriba, lo que iba bien ahora va mal, lo que iba peor aún funciona de una manera más dificultosa, por lo tanto todo está por hacer, y los nuevos aires que simboliza el PSOE son lo que, en mi opinión, claro, necesita el país. Con respecto a esa misma encuesta, señor Carracao, otra de las conclusiones que se sacan es la percepción ciudadana de que hoy en día la corrupción es el problema más importante y más grave de esta ciudad, por encima incluso del desempleo. Claro, y pasa lo mismo a nivel nacional, ¿no? Este es el gran problema. Por eso es difícil dedicarse a la política en estos tiempos, porque es una actividad que, con considerarla yo personalmente noble, de servicio al ciudadano, está desprestigiada. Parece que da incluso un poco de pudor a la hora de expresar que uno se dedica a la política, ¿no? Por eso tenemos que hacer solamente una cosa,
y es ser honestos, pero no ya en el sentido de no quedarnos con el dinero de nadie, que esto por supuesto, no hay que decirlo siquiera, sino honestos en las formas, en lo que decimos, en lo que hacemos, y así los ciudadanos recuperarán, porque sigue siendo necesaria la política y los políticos, porque la alternativa ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa a un sistema democrático donde los partidos políticos representen de una manera u otra? Podemos superar esa visión del voto cada 4 años, podemos buscar nuevas fórmulas de representación, de participación, pero ¿cuál es la alternativa a un sistema de partidos y a un sistema donde los ciudadanos puedan a través de la política cambiar las cosas? Una dictadura, por lo tanto no hay alternativa. Y yo lo que no quisiera es que en este halo que hay de crítica a la política y al sistema que nos hemos dado entre todos, se aprovecharan unos cuantos para acabar con la democracia. Que los corruptos no solo provoquen la situación que estamos viviendo, sino que además perjudica nuestro sistema democrático. Esto es lo que no nos debemos permitir. Por eso, ante este momento, lo que hace falta es más políticas con mayúsculas, más cercano de los ciudadanos, más propuestas, más honradez a la hora de decir aquello que vas a hacer y hacer aquello que dijiste. Y por supuesto, si hay alguien que comete fraude en la gestión, esa persona no solo tiene que salir de la vida política, tiene que cumplir ante la ley las exigencias máximas que se le puedan aplicar. Y hay un mensaje claro de los ciudadanos: sí, el que la haga, que la pague, pero que antes que devuelva también lo que se llevó. Y en eso estamos, al menos desde luego estoy yo, ¿no? Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a aquel que se quedó con dinero público a que lo devuelva, y después que cumpla con la ley, y si tiene que ir a la cárcel, que vaya, porque es un buen mensaje también para el resto. José Antonio, usted ha criticado muchísimo a los asesores del gobierno, el número de asesores del gobierno. En este momento, ¿se siente usted moralmente autorizado para seguir criticando el número de asesores del gobierno? Y por otra parte, ¿entiende usted que la ciudadanía en algún momento no comprenda que usted cobra un sueldo del Senado como asistente? Bueno, lo primero es que yo me siento moralmente capaz de defender todas las posturas, porque no hay en mí nada que esté alejado de la ética, ni de la moralidad. Desde luego no ya de la legalidad, ¿no? Pero si entramos en el plano, en el terreno de la moralidad y de la ética, no me siento alejado para nada, ni de la moralidad ni de la ética, por lo tanto me siento capacitado para hacer las críticas a este gobierno que sean necesarias hacer. Pero jamás he criticado el número de asesores, sino los cargos que el gobierno ha ido creando de nuevo cuño. Por ejemplo, llevamos al Pleno de la Asamblea la vuelta atrás en la decisión sobre la creación de una figura como es la de coordinador de los polígonos del Tarajal. Ceuta tiene un problema importante con la frontera. Ceuta vive de esa buena relación, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de poner orden en los polígonos del Tarajal. En primer lugar, para que los empresarios que allí tienen sus naves puedan desarrollar sus actividades. Y en segundo lugar, para que el flujo de porteadores, principalmente porteadoras, sea más digno. Entonces, esa cuestión que delegación del gobierno ha empeorado con su gestión desde que está el gobierno en el Partido Popular y el gobierno de la ciudad tienen que dar solución. Crean una figura como la de la coordinación del polígono del Tarajal para meter a una persona cercana al Partido Popular, amigos del Partido Popular, solo con ese criterio, para digamos, beneficiarse del dinero público de todos los ceutíes a través de los presupuestos generales de la ciudad, y no da solución. Por lo tanto, esa es la crítica que hacemos, cuando se crean nuevos cargos para decirle a los ciudadanos que se van a solucionar los problemas, y realmente el único problema que se está solucionando es el particular de esa persona, que tiene como mérito el estar cercano al Partido Popular. No voy a eludir mi cuestión, ya a mí me gusta que me puedan preguntar por esto, porque me lo preguntan porque yo se los he contado previamente. Es decir, los ciudadanos saben esto porque yo en una rueda de prensa presento mi declaración de bienes donde digo de dónde vienen todos mis ingresos. Y lo hago porque toca. Estábamos en un proceso de primaria, pero lo hago público en una rueda de prensa porque me apetece y porque quiero y porque no tengo nada que ocultar. El partido, mi partido, el PSOE, decide que contar conmigo para poder tener un trasvase de información, de trabajo continuo, desde Ceuta para con el Senado, la Cámara Territorial del Senado para con Ceuta a través del PSOE, de nuestro grupo. Es con dinero del PSOE, del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, con el que se hace el contrato, un contrato que los ciudadanos tienen derecho a conocer, por esto que decía antes de la honestidad, que supone 1.400 euros mensuales
y que me da una posibilidad hasta ahora que no teníamos, como es la de, ya decía, interaccionar y trabajar de forma directa con el Senado. Esto es muy importante. Estamos haciendo muchos trabajos que van dando sus resultados y algunos se van conociendo y otros se irán conociendo. Pero creo que es muy importante, el PSOE nunca había tenido esta oportunidad. Pero además voy más allá. Para ser presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta hay que formarse y hay que tener conocimiento de las instituciones. En mi caso tengo un bagaje y una suerte porque así lo han querido terceros, porque es verdad que a estos sitios no se llegan por oposiciones, ni se llega porque uno haga, digamos, un examen, sino que son decisiones directas, de contratación directa, de libre designación. En primer lugar, cuando llego a la delegación de gobierno, me da una oportunidad, y es conocer lo que ocurre en Ceuta a través de la visión que se tiene desde la delegación, que es muy distinta de la visión que se tiene desde el gobierno de la ciudad autónoma. Se enriquece mucho más, una visión más global. Tuve la oportunidad de conocer la ciudad desde la delegación del gobierno. Estoy ahora representando a los ceutíes, porque así lo quisieron, en el Parlamento autonómico. Y tengo la oportunidad también de trabajar de forma directa en el Senado. Creo que todo esto me está dando una oportunidad, un bagaje y un aprendizaje importante para hacer lo que ahora estoy haciendo, es ofrecerme a mis conciudadanos para intentar gestionar Ceuta de una manera muy distinta a lo que se viene haciendo. Tengo ideas muy claras sobre cómo podemos hacer el desarrollo de Ceuta, y si quieren, no me extiendo en esta parte para dejar que me puedan preguntar más cosas, tenemos oportunidad, las explicaré. Para cerrar el capítulo de encuestas, hablemos ahora de las locales que le otorgan de nuevo la mayoría absoluta al PP. ¿Esta mayoría absoluta es mérito del Partido Popular o de mérito del Partido Socialista? Bien, no solo del Partido Socialista, pero sí de la oposición, y yo he sido claro siempre en este sentido. Siempre he criticado que los ciudadanos tengan la obligación de tener que votar al Partido Popular porque no encuentran una alternativa. Y en esto nos debemos meter todos quienes estamos en la oposición. Por eso mi obsesión, y lo defino así, ha sido siempre desde que llegué a la Secretaría General, de constituir una alternativa real, creíble, en la que los ciudadanos puedan confiar. No es sencillo, pero hemos venido trabajando en eso. Poco a poco, en estas elecciones de 2011 conseguimos un tercer diputado que no dio satisfacción a nadie. Yo lo saboreé como una gran derrota, pero que en todo caso nos posibilitó tener esa ruptura del techo de cristal que hacía que hacía casi 15 años el PSOE en Ceuta no era capaz de superar la cifra de 2 diputados. A un partido con vocación de gobierno, un partido que gobernamos a nivel nacional, era un resultado irrisorio en nuestra ciudad. 2 diputados, 3 diputados, pero vamos marcando tendencia al alza. Y volvemos quizá al principio de la de la entrevista, donde cada vez que se ha hecho una consulta o se han manejado datos, se va demostrando cómo el PSOE va remontando y va recuperando. Por lo tanto, ese es el trabajo, ¿no?, al que nos tenemos que entregar, que los ciudadanos no tengan que votar al PP porque no encuentren una alternativa en la que confiar. Y ahí es donde efectivamente tenemos que estar la oposición en general, pero en todo caso lo que a mí me concierne es el PSOE. Quedan poco más de 7 meses para las elecciones autonómicas. Parece que es un mundo, pero los que nos dedicamos a esto, tanto al periodismo como a la política, sabemos que 7 meses significan que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. A partir de ahora comienzan esas precampañas que se alargan durante meses, y yo creo que este es un buen momento para preguntarle qué balance hace usted de esta legislatura que está a punto de terminar, y también si cambiaría algo de lo que ha hecho hasta ahora. Bueno, seguramente podríamos haber hecho más y mejor. Esto siempre es así, y el que no tenga esa visión de su trabajo está abocado al fracaso. Uno tiene que estar siempre en constante autocrítica para saber que lo que estás haciendo nunca es suficiente y jamás está perfectamente hecho. Por lo tanto, más y mejor son adjetivos que podíamos poner a nuestra labor como oposición. Pero en todo caso, el balance que hago de nuestro trabajo en la oposición es un balance positivo. Creo que hemos estado donde los ciudadanos querían que estuviéramos, en la construcción y en la crítica. Hemos estado con contundencia diciéndole al gobierno: no estamos dispuestos a aceptar estas cosas, y al mismo tiempo le hemos estado diciendo al gobierno: se equivocan en este camino y les hacemos estas ofertas. El último pleno, como el anterior y como quizás casi todos los plenos, el contenido lo da la oposición.
Por lo tanto, el gobierno, el rumbo que lleva, ha estado marcado muchas veces por la oposición. Y si el gobierno hiciera lo que la oposición le decimos y a lo que se compromete con el voto, seguramente Ceuta estaría en una situación muy distinta. El problema es que vamos a pleno, presentamos mociones, el gobierno las asume como propias, las vota a favor y luego no las desarrolla. Por eso tenemos un gran déficit, no solo democrático, porque los plenos al final y los acuerdos plenarios al final se quedan en nada, sino tenemos un déficit de desarrollo y de gestión porque el gobierno no tiene ninguna voluntad. Yo hago un balance de nuestro trabajo, creo que es el trabajo que nos pidieron los ciudadanos que hiciéramos. Creo que hemos cumplido con eso. Nos dieron los instrumentos que tenemos, que son 3 diputados, las herramientas que tenemos, unas herramientas débiles, lo diré, en comparación con los 18 del Partido Popular, 18 del Partido Popular, 3 del PSOE, es una lucha desigual. Lo he dicho siempre cuando visito las barriadas y hablo con los ciudadanos, nuestra fuerza será la de ellos y la utilizaremos para poner en valor sus necesidades y poner en valor las soluciones, pero nos deben dar más instrumentos, nos deben dar la oportunidad de gestionar de forma directa, no tener que pedir a un gobierno que se hagan las cosas, sino hacerlo nosotros directamente. Por lo tanto, el balance no puede ser otro que el de pensar que hemos estado donde los ciudadanos quisieron que estuviéramos, haciendo lo que los ciudadanos nos pidieron que hiciéramos, contundencia, caso Urbaser, caso del traslado de los lodos, de la estación depuradora de aguas residuales, casos del mantenimiento del cementerio de Santa Catalina, todas estas cuestiones que se han ido dando como servicios sin contrato. Por lo tanto, ha sido una crítica y una oposición muy dura cuando ha tenido que hacerlo. Hemos estado en instancias judiciales, porque los ciudadanos también nos despiden esto, nos dicen, no solo decirnos a través de los medios, a través vuestra, qué es lo que está ocurriendo, sino queremos ver también contundencia, qué es lo que hacen una vez que conocen lo que pasa. Bueno, pues nosotros hemos dado ese paso en muchas ocasiones. Hemos ido también a la justicia a decir, esto está pasando en nuestra ciudad a través de la gestión de este gobierno y por lo tanto queremos que se explore si hay responsabilidades judiciales en ello. Y algunos casos están todavía siguiendo el camino judicial, ya veremos qué pasa con ellos. Pero paralelamente hemos sido también muy constructivos. Hemos sido capaces de alcanzar acuerdos con el gobierno cuando el interés de Ceuta estaba por encima de cualquier otro. Hemos hecho propuestas que venían a mejorar las situaciones, el bono de empleo para jóvenes, el bono de empleo para mayores de 45 años, la beca Ceuta Segunda Oportunidad, ejemplos muy concretos de cientos que podría poner de cuestiones que han sido aprobadas y que se están desarrollando a instancia del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, insisto y no me reitero, pero creo que hemos hecho lo que se esperaba de nosotros y estamos en disposición de poder asumir la responsabilidad. José Antonio Carracao, ¿qué hay detrás de la recogida de cartones por parte de Ecoceuta? Bueno, pues lo que hay es una maraña de intereses, pero ninguno de esos intereses son los intereses generales de Ceuta y de los ceutíes. Eso es lo que hay detrás. Hay una empresa que quiere hacer el servicio, que se ofrece al gobierno para hacerlo a coste cero, hay un gobierno que desoye esa petición, hay una empresa que tiene proximidades con el gobierno a través de su filiación, de su afinidad personal, su relación personal, perdón, con un consejero del gobierno y por lo tanto eso me da para decir que lo que hay es una maraña de intereses. Y siempre el último de esos intereses será el interés general. Con esto es con lo que hay que acabar. Y yo creo que es lo que está poniendo al Partido Popular en la picota y aunque ellos saquen pecho de que las encuestas parece que le pudieran mantener la mayoría absoluta, decía Laura que en política 8 meses pasan muy rápido, pero también para el gobierno, en el sentido de que yo estoy seguro que todavía la bajada de apoyos que va a encontrar el Partido Popular en estos meses va a ser más significativa. Y lo va a ser porque los ciudadanos están censurando eso, se están dando cuenta de eso, de que el último interés que este gobierno tiene, cuida y mira, es el suyo. Y son otros intereses los que está anteponiendo. Ya no se trata, al principio sí, cuando llegó este presidente hace 14 años, se trataba de equiparar servicios, de embellecer la ciudad, de que Ceuta se modernizara en cuanto a equipamiento. Buena parte de ese equipamiento ha sido gracias a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y he de decirlo porque es un hecho objetivo, de infraestructuras necesarias en Ceuta que hasta ahora no existían, pero ya esa etapa ha pasado. Ceuta está más bonita y Ceuta ha encontrado una mejor posición. Pero ahora los ciudadanos están diciendo, ¿y después de esto qué?
Y después de esto, la respuesta del qué, este gobierno no sabe darla, porque se ha quedado ahí y solamente gestiona para satisfacer los intereses del propio Partido Popular. Gobiernan para mantener el gobierno, no para solucionar los problemas de Ceuta. Y eso, que nosotros lo sabemos y lo venimos denunciando, ya empiezan a comprenderlo también los ciudadanos, y de ahí se va traduciendo los resultados que las encuestas poco a poco van señalando. Volviendo a un tema que usted ha tratado hace unos minutos, el tema de la frontera. En la última visita de Trinidad Jiménez hubo una cierta polémica, digamos, porque no supo concretar, es decir, devoluciones en caliente no, pero no supo concretar un sistema alternativo. ¿Sabría usted concretar cuál sería ese sistema alternativo? Bueno, son temas complejos, porque el control de las migraciones no es una cuestión que solamente se podría solucionar diciendo si lo hemos recrecido las vallas a 6 metros, hagámoslo a 12 y seguro que se acaba el problema, o alarguemos los espigones y ya no habrá más entrada de inmigrantes, de inmigración irregular. Este es un problema muy complejo que hay que abordar con cierta seriedad y con cierta comprensión de la globalidad de la cuestión, ¿no? Lo primero es que, y esto es algo que hay que decir cuando se pregunta por qué es el principio básico, hay que invertir en los en los países de origen. Cooperación al desarrollo, esta es la única solución que hay. Porque si no, mientras las personas tengan necesidades, van a seguir buscando un futuro mejor. Y por muy alta que sea la valla, la seguirán intentando saltar. Y por muy largo que sea el espigón, seguirán intentando cruzarlo a nado. Por lo tanto, esta es la cuestión básica. Cooperación al desarrollo, inversión en los países de origen, para que las condiciones de vida allí no hagan que sus ciudadanos tengan que emigrar y recibir nosotros la inmigración. Ahora bien, también he dicho siempre que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que tener la capacidad de, incluso si lo quieren, defenderse ante situaciones que se vuelven conflictivas, violentas y que pueden poner en aprieto su seguridad y su integridad física. Y esto lo que exige, y es lo que ha marcado el partido a nivel federal, es la existencia de un protocolo. Y ahora voy a hacerme la pregunta que supongo que muchos ciudadanos se harían, incluso quizás me la harían ustedes, ¿no? ¿Por qué ese protocolo lo pedimos ahora y no lo hemos hecho cuando estábamos nosotros? Bien, lo primero es que el hecho de haber estado en un gobierno no significa haberlo hecho todo y que por lo tanto ya nunca más pueda volver a estar en el gobierno para hacer aquello que no llegaste a hacer. Este es un concepto que creo que hay que manejar. Pero en todo caso nosotros nos encontramos con un problema, y yo lo viví en delegación del gobierno, y quizás ya casi terminando, por eso decía antes, la capacidad de la visión que te da también por los lugares donde uno pasa. Teníamos un problema cierto que era la inmigración a través de embarcaciones, de cruzar el estrecho. Este era el principal problema que había, y no había un protocolo de actuación en el mar. Cómo se abordaba, qué se hacía con los inmigrantes una vez que se interceptaban las embarcaciones, las pateras. Y nosotros hicimos un protocolo con eso. No teníamos el problema que ahora está habiendo de presión sobre las fronteras. Por lo tanto, ahí adolecemos de ese protocolo, y es lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga un protocolo para que las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en la frontera pues sepan qué tienen que hacer y no simplemente quede a la decisión de alguien para que luego además lo dejen, si me permite, con las posaderas al aire, porque esto es lo que ha ocurrido también en la tragedia que se vivió en la frontera, injustificable, el uso de las pelotas de goma sobre personas que estaban nadando, en muchos casos que no sabían prácticamente mantenerse a flote, pero cuando se toma una decisión se ha quedado los funcionarios, la Guardia Civil, en una situación señalados con un dedo acusador, como de ser responsables de lo que allí ocurrió, cuando las decisiones últimas se toman en instancias muy superiores, y tenemos que pedir la responsabilidad al ministro del Interior, que compareció públicamente en una comisión en el Congreso para decir que eso había sido una decisión que se había tomado en Ceuta por parte de un capitán. Por eso tenemos que darle seguridad jurídica también a las actuaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que sepan qué es lo que tienen que hacer con un protocolo cuando ocurran estas cosas. Así respetaremos el derecho principal, único y fundamental, que es el derecho que tienen las personas por encima de cualquier otro, vengan de donde vengan, el respeto a los derechos humanos, y también darle seguridad jurídica a las actuaciones de la Guardia Civil. Pero en todo caso, esta es la posición que nosotros tenemos, es la de
defender el territorio, porque no podemos estar en una posición utópica, ya nos gustaría y está dentro de nuestro ADN de eliminemos las fronteras. Esto hoy por hoy no es posible, tal y como está configurado el mundo, las relaciones entre los países, tal y como estamos, y desde luego Ceuta por sí sola no puede hacerlo. Y un gobierno autonómico, que es al que yo aspiro a presidir, no puede tomar esa decisión, no tiene capacidad de intervención, no tenemos competencia. Pero el PSOE a nivel nacional lo que está diciendo es que hay que dar seguridad jurídica a los funcionarios, hay que establecer un protocolo, y lo que hay es que intentar invertir en los países de origen para que este drama que es la inmigración pues se reduzca, porque nunca va a acabar del todo. Los ciudadanos las personas van a tener aspiraciones de moverse, pero por lo menos que se minimice. Hablando de los derechos de las personas, vamos a hablar de los derechos de los menores. Usted tiene hijos. ¿Qué sintió cuando conoció que hay cerca de 40 niños en nuestra ciudad que están dando clases en un aula que no es un aula normal, no es un aula del Ministerio de Educación? Es decir, cuando conoció que hay cerca de 40 niños que no están escolarizados, un asunto que además se debatió en el último pleno de la Asamblea. Bueno, es una cuestión que ya conocíamos, quiero decir, no lo conocimos en el último pleno. En el último pleno lo que se hizo fue debatir una propuesta que traía la coalición Caballa, por la que pedía al gobierno de la ciudad que instara al gobierno de la nación. Por lo tanto, nosotros ya conocíamos el problema y además habíamos tenido una posición concreta desde el PSOE de Ceuta, incluso estando gobernando con la dirección provincial de aquel entonces, porque había que darle una solución. La solución no se ha dado todavía, y esto, como dice, tengo hijos y me imagino que mis hijos estuvieran en un país donde la Constitución dice que tienen derecho a estar escolarizados, pero que sin embargo, por cuestiones meramente burocráticas, administrativas y de interés político, no puedan ir a un colegio. Eso es lo que está pasando, y yo le contesté al presidente del gobierno de la ciudad en ese sentido, cuando él decía, desconozco cuáles son las cuestiones por las que todavía no están escolarizados, nos interesaremos por saber. Yo en mi intervención se lo dije muy claro, la Constitución dice que todos los niños y niñas en edad escolar en territorio nacional tienen el derecho de estar escolarizados. Por lo tanto, ¿qué mayor norma que nuestra propia Constitución? Esos niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar recibiendo una educación, y después ya veremos cómo se normaliza, cómo se legaliza la situación, pero primero a la escuela, a formarse, a recibir educación, y luego trabajemos en la parte, digamos, administrativa y legal. Pero esta es una situación que no se puede mantener por más tiempo, y el gobierno no fue capaz de tener esa contundencia a la hora de explicarle al gobierno de la nación y de exigirle al gobierno de la nación lo que está ocurriendo. Lo único que hizo fue defenderse como gato panza arriba para intentar justificar lo injustificable. Pero lo cierto es que al final quien ha preguntado en el Congreso de los Diputados por este asunto ha sido un diputado de Amaiur. Ustedes tienen también unos diputados de referencia en el Congreso. ¿No se les ocurrió que podían preguntar por esto al ministro responsable? Claro, y tantas otras cosas que seguramente no habremos preguntado y que sería bueno que hubiéramos preguntado. Por esto que les decía, que podíamos haber hecho más cosas y mejor. No podemos decir todos los asuntos lo hemos sabido abordar y lo hemos ido planteando. Es un diputado el que no ha sido socialista el que ha hecho la pregunta en el Congreso, pero desde luego nuestra posición es la que le acabo de explicar, es la de apoyar esta exigencia que, por otra parte, decía, ya conocemos. El trabajo de DISMUN es un trabajo que venimos siguiendo y reconociendo desde hace mucho tiempo, y hemos colaborado en algunas ocasiones con ellos, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que esa es una pregunta parlamentaria que quizás podíamos haber planteado nuestros compañeros en el Grupo Parlamentario Socialista para que instaran al Gobierno, pero incluso voy más allá. No lo hemos hecho a través de nuestros compañeros en una pregunta directa al Gobierno, pero sí hemos, incluso estando nosotros en el Gobierno de la Nación, desde el PSOE de Ceuta, hecho gestiones para dar solución a esta cuestión. Desgraciadamente no se consiguió esto y otras cosas que no fuimos capaces de conseguir, pero también estoy convencido de que si el PSOE en Ceuta, incluso en su relación con el Gobierno de la Nación cuando el Gobierno era socialista, en vez de haber sido un partido en oposición, hubiésemos sido un Gobierno autonómico,
también habríamos conseguido más cosas. Por eso es tan importante que podamos tener una responsabilidad directa de gestión, no solo para hacer las cosas que tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestras competencias, sino para así utilizar el término exigencia al Gobierno de la Nación. Y me detengo un segundo en esto. Este Gobierno del Partido Popular, cada vez que se le hace un planteamiento con el término exija usted al Gobierno de la Nación, siempre vota en contra. Como si exigir algo que es de interés general para Ceuta fuera una situación que le deja en mal lugar ante el Gobierno de la Nación. Y yo siempre he criticado al señor Vivas y a su gobierno de que se pliega a los intereses de Rajoy, trabajan más para los intereses de Rajoy que para los intereses de Ceuta, y por eso es incapaz de utilizar un término como el de exigencia, y ni siquiera luego se presta a cambiarlo. Un ejemplo, nosotros le propusimos al Gobierno de la Ciudad Autónoma consensuar un texto de una proposición no de ley para que Ceuta estuviera en el Comité de las Regiones. Un órgano fundamental, y usted lo conoce bien porque tuvimos la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo conociendo lo que allí se hace y se desarrolla y se trabaja. El Comité de las Regiones es un órgano donde se toman decisiones sobre los territorios de los países miembros respecto a los fondos europeos. Ceuta no está allí, por lo tanto las decisiones que se toman no cuentan con la opinión de Ceuta sobre fondos que nos van a llegar. Le pido al presidente del Gobierno de la ciudad, consensuamos una proposición no de ley para que se debata en el Congreso y en el Senado la inclusión de Ceuta en el comité, el nuevo reparto de los asientos. Con la boca chica dijo que sí aquí porque no podía hacer otra cosa, pero no ha hecho nada parlamentariamente, no ha trabajado con su grupo, ni en el Senado ni en el Congreso, aun siendo gobierno, para dar solución a este problema. Por lo tanto, el Gobierno siempre está en otras cosas, y es verdad que podíamos haber hecho preguntas sobre muchos otros temas que se nos han quedado en el tintero o todavía no las hemos llegado a hacer. No encontramos solución, parece, en esta ciudad al problema del desempleo. ¿Qué hacemos? Bueno, el problema del desempleo es el problema del desarrollo de Ceuta. Son dos caras de un mismo problema. No somos capaces de desarrollar Ceuta, por lo tanto en Ceuta no hay nuevos yacimientos laborales, por consiguiente no se encuentra trabajo. Y lo que primero que hay que hacer es desarrollar económicamente Ceuta. Y hay muchas ideas, pero poca acción. Muchas ideas porque nos reunimos todos en torno a una mesa por la economía, que así se quedó en llamar, sobre la que yo dije al Gobierno de la ciudad, participamos si esto no va a ser una foto, pero si esto va a ser para corresponsabilizarnos a todos del problema, para que el Gobierno eluda sus responsabilidades últimas que tiene por capacidad de decisión y que luego no sirva para nada, no cuenten con nosotros. Y al final es lo que ha pasado. El Gobierno nos reunió a todos, nos convocó a todos en torno a una mesa por la economía, donde pusimos lo mejor de cada uno. El PSOE presentó un documento con más de 50 propuestas y no se ha llevado a cabo nada, ninguna cosa de lo que allí se dijo. Por lo tanto, esto es parte del problema, la inacción del Gobierno. Ahora, yo digo una cosa también, este Gobierno está equivocado en su discurso. Utiliza las desventajas de Ceuta para intentar conseguir fondos, tanto del Estado como de Europa. Es el discurso negativo lo que este Gobierno ha estado utilizando pues para, de alguna manera, hacer comprender que son necesarios en Ceuta más fondos. Y esto es un problema a medio y largo plazo. Ceuta no tiene, en mi opinión, que defender su singularidad desde un punto de vista negativo. Lo que tiene que hacer Ceuta es defender sus potencialidades. Y a través de sus potencialidades exigir los fondos para poder desarrollarlas. Cuando se dice en Ceuta que no puede haber un tejido productivo, industrial, no puede haber empresas, porque lo que aquí se produzca no se va a poder pasar a Marruecos porque no hay una aduana comercial, que es una cuestión difícil de conseguir porque es una decisión a dos bandas. Marruecos tiene que querer, no solo el Gobierno de España. O porque los productos, al pasarlo a Algeciras, se encarecen con el transporte marítimo, que ese es el discurso del Gobierno y donde se justifica para no hacer nada. Es una visión miope, antigua, de una persona como es el presidente de la ciudad. Una persona ya que mira más para atrás que para adelante y que quizás no tiene una capacidad de comprensión de la globalidad, de la economía, de cómo funciona el mundo. ¿Por qué tenemos que producir cosas en Ceuta y llevarlas a Algeciras? La primera cuestión es que hay empresas que se radican en el centro de la península, que les sigue siendo rentable estar allí, llevar sus productos en tren hasta el puerto de Barcelona y desde el puerto de Barcelona llevar sus productos a cualquier parte del mundo.
internacionalización de nuestras empresas y economía global. Ceuta tiene ventajas fiscales. A las empresas les es más barato radicarse aquí que en la península. Ceuta tiene bonificación a la cuota de la seguridad social, por lo tanto es más barato contratar personas en Ceuta que en la península. Y Ceuta tiene un puerto de primer orden desde el que poner los productos en cualquier parte del mundo, no hay que llevarlos a Algeciras. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser Ceuta competitiva? El problema es que nadie va a venir a buscarnos. Nosotros tenemos que buscar a las empresas. Es el capital privado el que nos va a dar una oportunidad. Y este gobierno ha hecho dos cosas: darle la espalda al capital privado, engordar la administración como si fuera la solución al problema, intentar meter al mayor número posible de personas en la administración, que luego además hemos visto que han metido muchas veces de aquella manera y a según quién, y no se ha quedado en el desarrollo de esas potencialidades. Por eso le digo, el problema del desempleo pasa por el problema de desarrollar Ceuta. Y Ceuta se puede desarrollar. Estoy convencido de que Ceuta puede tener industria, puede tener un tejido productivo potente capaz de absorber la demanda de empleo. Pero no es una cuestión de hoy para mañana, ni siquiera una legislatura. Pero 14 años son 14 años perdidos. Y esta legislatura que viene no nos podemos permitir perder más tiempo. Esta legislatura que viene tiene que ser ya la legislatura de empezar a construirlo, de ir viendo cómo este gobierno que modificó el IPSI, penalizando los sectores que nos podían dar una oportunidad. Nosotros votamos en contra y lo acordaron entre el gobierno y Caballa, la modificación del IPSI. Subieron el IPSI del sector servicios, que es el único sector que ahora mismo nos da un poco de respiro en cuanto a la contratación. Subieron el IPSI del sector profesional, que es otra de las grandes posibilidades que tenemos a la hora de ofrecer a Marruecos, que está demandando esos sectores profesionales con marca Europa. Por lo tanto, todas estas cuestiones hay que poner orden, hay que empezar a trabajar sobre la base de nuestro IPSI, modificarlo, pero sobre todo desarrollar esa potencialidad. Yo creo en las potencialidades de Ceuta, en nuestro enclave geográfico como una ventaja y no como un problema, pero no tenemos capacidad de tomar decisiones en ese sentido. Por eso también pido el respaldo de los ciudadanos para explorar esas posibilidades y dirigir todos los esfuerzos a esa dirección. ¿Y mejoraría esa situación de Ceuta y esas potencialidades en un modelo federal, que es el que plantea el Partido Socialista? Ahí lo que tenemos es una oportunidad de poner también cierto orden a nuestra propia realidad, ¿no? Ceuta, desde luego, está muy cómoda, debe estarlo, no debemos tener ningún problema y mucho menos ningún complejo a la hora de ser una ciudad con estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía nos ha dado un desarrollo muy importante desde el punto de vista de nuestras relaciones con el gobierno, en nuestra presencia, en aquellos foros a nivel nacional, como por ejemplo la conferencia de presidentes. Por lo tanto, no debemos tener problemas en ese sentido, pero es verdad que arrastramos un déficit desde el punto de vista de que la Constitución nos posibilitaba la opción de conversión en comunidad autónoma a través de la transitoria quinta, y es una cuestión que se ha quedado ahí, ¿no? Y creo que ahora, con un modelo federal, Ceuta tiene una oportunidad de partir desde cero con el resto de territorio y encontrar fehacientemente su espacio y su lugar dentro de lo que podríamos definir un andamiaje del Estado, en ese modelo federal. Y yo lo que estoy pidiendo a mi partido es que dentro de ese desarrollo de la idea de modelo federal para nuestro país tenga en cuenta cómo va a quedar Ceuta y también la ciudad autónoma de Melilla, qué papel vamos a jugar dentro de esa concepción federal del Estado, porque creo que nos va a dar grandes oportunidades de normalización de nuestras relaciones dentro de esa visión, insisto, federal que tenemos. ¿No le parece una contradicción esto de que el papel de Ceuta en ese Estado federal, bueno, pues sea igual al del resto de federaciones? No sé cómo se llamarán cuando ustedes se han mostrado en contra de que Ceuta sea comunidad autónoma, lo que nos igualaría al resto de territorios en este momento. No, no me parece contradicción, porque nosotros no decimos que Ceuta tiene que ser otro estado dentro de este panorama de estados federales. ¿Entonces plantean que pueda ser absorbido por otro estado dentro de este panorama de estados federales? No, para nada. No, para nada. Tampoco estamos ahí. No sé si los ciudadanos en Ceuta querrían, por ejemplo, anexionarse a la comunidad autónoma de Andalucía, que esto es algo que en algunas ocasiones se ha planteado, no desde luego por parte del PSOE, y yo personalmente no estoy ahí. Yo no quiero que Ceuta esté dentro de ningún otro estado en un modelo federal, ni dentro de ninguna otra autonomía dentro del sistema autonómico. Yo quiero que Ceuta sea Ceuta
y que sea un territorio con independencia, con identidad propia. Lo que digo es que ahora que se está diseñando un mapa y un modelo, partimos todos desde cero y podemos nosotros también iniciarnos desde el minuto cero en esa concepción, porque nosotros nos incorporamos en el 95, por lo tanto nos incorporamos tarde y de alguna manera nos aprovechamos de los resquicios de las posibilidades que había. Que no digo que esto nos haya significado un problema, sino todo lo contrario, pero llegamos tarde, nos incorporamos tarde al sistema autonómico. Ahora, en un nuevo planteamiento, partimos desde cero y entonces sí podemos encontrar cuáles serán nuestras relaciones, nuestras posibilidades, nuestras opciones, nuestras competencias, todo, pero dentro de una visión de inicio en la que partimos en igualdad de oportunidades. Esto es lo que quiero decir, no digo que cuando tengamos un Estado federal, que por cierto, el gobierno de Rajoy primero parecía que no se enteraba cuando se lo decíamos, luego pareció prestar oído y ahora se muestra bastante interesado en esta propuesta que hemos hecho los socialistas, porque desde luego es la única que hay sobre la mesa, ¿no?, para dar solución a las tensiones territoriales que hay. Yo lo que quiero, y si tengo responsabilidades, es que Ceuta pueda estar trabajando conjuntamente su relación y su figura dentro de ese Estado federal, desde el minuto cero, como cualquier otro territorio. Pues compañeras, si tenéis alguna otra pregunta, vamos prácticamente ya a despedir esta entrevista con José Antonio Carracao. ¿Cómo lleva interiormente ese cruce de, entre comillas, piropos entre Carrera y usted? Bueno, nuestra relación siempre ha sido una relación curiosa, ¿no? No sé si es por la semejanza en los apellidos, por tener muchas R's en nuestros apellidos, pero casi siempre chocamos, ¿no? Y mucho, ¿no? Y es verdad, porque para mí Carreira simboliza lo peor que se puede hacer en política, que es el discurso de la bronca por la bronca. Parece, yo le decía que el gobierno lo había llamado, porque a él no lo eligieron los ciudadanos, lo había llamado para que jugara ese papel de atizador de la oposición, ¿no? Y yo, como no me callo una, pues es verdad que al final terminamos chocando. Pero me quedo mucho más con los acuerdos que incluso hemos sido capaces de alcanzar en muchas ocasiones, no en muchas, pero en algunas ocasiones, que con la bronca mediática que tenemos, que está dentro, si me lo permite, casi de lo normal. Hoy hemos estado con el secretario general del Partido Socialista, diputado de la Asamblea, José Antonio Carracao. Gracias por haber venido a nuestras nuevas instalaciones. Muchas gracias. Y gracias, compañeras. Gracias. Nos vemos en un nuevo programa próximamente con todos ustedes y una nueva entrevista.